Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la segunda parte de un ciclo de... ayer tuvimos las dos performances individuales de Concha Jerez por un lado y de José Iges por el otro. Y hoy tenemos un espacio de debate, de conversación, donde nos acompaña los propios artistas, Alicia Murría, comisaria de la exposición, Gloria Picazo, crítica de arte, comisaria de exposiciones, que fue también directora de La Panera en Lleida y ha sido una de las personalidades más destacadas del mundo crítico y del comisariado en España en los últimos años. Creo que no exagero. Gracias, Gloria, por estar aquí con nosotros. Y nos acompaña también Miguel Álvarez, director de Art Sonora, que es un erudito, un especialista en música y arte sonoro, colaborador de hace muchos años con Pepe Iges. Y muchas gracias, Miguel, por acompañarnos. De esta manera yo creo que completamos un espectro de trabajo que coincide justamente con el mundo referencial y el mundo de actividad, de procesos de José Iges y de Concha Jerez. Esto, de alguna manera, lo que nos permite es tener las voces críticas junto a las voces de los creadores, y eso siempre es algo no solamente productivo, sino también estimulante. Recordar que el próximo 3 de junio tendrá lugar el concierto Préstame 88, una de las piezas sonoras de concierto, digamos, de José Iges y de Concha Jerez, con la participación de Ana Vega Toscano. Ana Vega Toscano. Y sin más, paso la palabra ya a la mesa. Muchas gracias de nuevo por venir y bueno, que podamos disfrutar de esta ocasión. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, realmente no es mesa, son sillones, o sea, pasamos la palabra a los sillones. Gracias a todos por estar aquí. Yo tengo que decir que estoy francamente contenta de estar también acompañada, no solo, por supuesto, por los artistas que están en los dos extremos, sino también por Miguel Álvarez Fernández, que es una persona a la que admiro en el campo del sonido y es una persona con una presencia muy importante en nuestro país. Y por otro lado, la verdad, muy contenta también de estar con Gloria Picazo, que para mí siempre ha sido uno de los referentes como mujer en la crítica y en el comisariado y en la dirección de un centro como ha sido La Panera, y que bueno, desde que dejó La Panera también está haciendo muchas exposiciones y llevando una vida muy activa. Y bueno, dicho esto, yo voy a hacer una pequeña introducción y más centrada digamos, en la época en la que surgen los trabajos de Concha y Pepe, en sus bases, su formación, etcétera, etcétera. Un breve recorrido por las piezas de esta exposición y luego tanto Miguel, que ha trabajado estrechamente con José Iges, como Gloria, que también ha escrito mucho y fue la primera, creo, que se ocupó de la obra de Concha ya desde muy pronto en su trayecto, van a hablar respectivamente, se van a centrar más en las características del trabajo de Gloria en Concha y Miguel en Pepe Iges. Bueno, esta mañana estábamos hablando un poco
no sé por dónde comenzar. Quizá por el caldo de cultivo en el que emergen ambos artistas. Aunque hay 10 años entre ellos, los años 60 y 70 fueron un momento muy importante en la cultura del occidente europeo, de Estados Unidos, de los países desarrollados. Es un momento en el que desde muchos frentes se empieza a renovar las artes, el pensamiento, la filosofía, la literatura, el arte, se empiezan a romper o se retoman corrientes que ya habían roto con la tradición. Ahora sí nos referimos al arte, con lo que era pintura, escultura, es decir, todo parece que se dinamita y aparece la presencia del cuerpo, aparece los sonidos ya no están vinculados a los esquemas musicales, sino que el ruido es importante la experiencia corporal, es importante cómo aparecen también nuevos medios, desde el vídeo, que supone una gran revolución, tanto en la forma en que registra acciones, performance y documenta, sino como elemento que cambia también las expectativas tanto del performer, como del propio público, que a veces está implicado también en esas grabaciones. Es decir, son muchos los frentes que se abren, se dinamitan culturalmente. Hay unas generaciones que ya en Estados Unidos ya no han vivido la Segunda Guerra Mundial, es una nueva generación. Los derechos civiles, el feminismo, hay muchas luchas, la guerra del Vietnam, todo aquello hace trastabillar, por decirlo de algún modo sencillo, lo que era una tradición heredada de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Aquí empieza a resquebrajarse muchas cosas. Y en España no digamos nada. Es decir, estábamos viviendo en una dictadura y lo que la gente joven, esa nueva generación que ha accedido por primera vez masivamente a la universidad, no olvidemos esto, que son los 60 y los 70 cuando se llenan las universidades con gente que no era de las élites. Ya no estudian solo las élites, sino que empieza la universidad a tener muchos cientos y miles de estudiantes. Es decir, los aires son otros. España quiere cambiar, lógicamente. Hablo en los años 70, que es cuando Concha, después de hacer la carrera de piano, de formarse también, tiene una beca en Arlington, en Estados Unidos. Luego hace la carrera de Ciencias de la Información y hace económicas. Ciencias políticas. Pepe, por su parte, hace Ciencias de la Información. Es decir, Pepe Higes tiene una formación, digamos, menos reglada, pero es decir, él estudia música, se convierte en compositor e intérprete en unos años realmente convulsos en nuestro país y con muchas ganas de cambios y de abrazar otras formas culturales que suponen una renovación en este país. Dicho esto, que bueno, excepto para los jóvenes, para los maduros, es algo que conocemos bastante bien. Las características en la obra de Jerez e Higes, cuando trabajan juntos, diría que son una suma de sus características individuales. Es muy infrecuente las parejas de artistas en el panorama artístico, no es algo frecuente, pero como ellos mismos señalan, a veces uno y uno son tres. Es decir, a ellos les ha permitido avanzar
digamos, mucho más deprisa resolver cuestiones que a lo mejor por sí solos hubieran tardado mucho más en desarrollarse. Es decir, el diálogo de dos artistas que están en el mismo carril ideológico, de experimentación, de actitud, es algo realmente muy enriquecedor y da mucha envidia, ¿no? Esas parejas que van los dos a una y que avanzan mucho más deprisa. Hasta a mí me da envidia. Bueno. Casi voy a dejar a mis compañeros de sillones que hablen sobre Concha y Pepe y voy a hablar un poco, casi como una pequeña presentación, de lo que podemos ver en esta exposición, que se titula Resignificaciones, y que sin ser ni mucho menos una exposición antológica, sí que reúne, yo creo, una gran parte de las obras más ambiciosas de las realizadas por ambos artistas en común. Nos da la bienvenida el diario de Jonás, que es una pieza de 1997 reformulada en 2023. Perdón, me he confundido totalmente. Argot, ¿no? Es Argot. Me he confundido de página. Es Argot, Laberinto Intermedia, que es una pieza de 1991 reformulada en el 2009 y que habla del arte y del artista, de la función que puede asumir el arte en nuestros días, y que aparecen textos proyectados en una videoinstalación y aparecen textos en alemán, francés, italiano, español, inglés, y que es una reflexión continua que da vueltas sobre ideas en torno a la práctica artística. Muy cerca encontramos esos plafones de luz donde vemos al Polichinella de la Comedia del Arte, y cuyo título es El artista funámbulo, es decir, esa situación siempre inestable y siempre peligrosa del artista. En una ocasión, hablando con Pepe, decía Pepe, no es mucho más peligrosa ni inestable que la de otros oficios. Sí, no, esta tiene unas peculiaridades de inestabilidad perpetua, tanto si hablamos de lo intelectual, con sus preguntas múltiples, como de lo vital, de lo económico, siempre ese riesgo en el que el artista se encuentra sumido. Encontramos también a continuación El ojo de Polifemo, que es una pieza que lamentablemente es muy actual. Es una obra que habla del control. Es una pieza del año 97 que ya en aquel momento empezaba a inquietar el hecho de que hubiera cámaras de webcam que vigilaban los espacios. Entonces se discutió en el Congreso, se aceptó que era algo necesario, y hoy en día nos acompañan como la cosa más lógica del mundo, como si, en fin, ser vigilados nos pareciese lo más normal. Y realmente es normal que estemos sometidos a vigilancia desde que entramos en cualquier espacio público, caminemos por la calle o conduciendo un coche, sepamos que hay cámaras que continuamente nos están controlando. No solo eso, sino que además, como tenemos unos aparatitos así, de este tamaño, que nos acompañan día y noche y que
nos someten a un control absoluto por parte de las grandes corporaciones. Saben lo que queremos, lo que nos gusta, lo que hacemos, a qué hora nos levantamos, a qué hora nos acostamos, y les hemos entregado todos nuestros datos como lo más normal del mundo. Han pasado 18 años desde que 97, sí, 18, 28 años desde que se realizó esta pieza, y esa realidad que entonces nos podía asustar, ahora es el pan nuestro de cada día, y desde mi punto de vista no es que asuste, es que aterra. Está en el recorrido también otra pieza que se titula Arenas movedizas y que habla en este caso de la información y que mezcla noticias verdaderas con noticias falsas, que procede de un programa radiofónico y que a veces son las falsas las que nos parece que son las verdaderas y viceversa. Tal es el momento tan complejo que estamos viviendo y sobre todo la forma en que se nos presenta la información, la forma tan compleja de discernir en que los medios de comunicación nos presentan hoy la realidad. Aparece también en el doble espacio, esa magnífica sala de techos altísimos, una pieza que se titula Viaje a ninguna parte. Aquí es el título de una obra de Fernando Fernán Gómez, que curiosamente primero, antes que película, fue un programa radiofónico. Se desarrolló como programa radiofónico. Y ese Viaje a ninguna parte se rodó, o las escenas y los sonidos se rodaron en un espacio magnífico que teníamos en Madrid, que era la antigua tabacalera, un espacio decrépito, con muchos problemas, pero que se decidió dejar solamente un poquito adecentado, unas grandes naves, para hacer exposiciones, y realmente un sitio muy complicado, pero que ha tenido algunas exposiciones, ha presentado algunas exposiciones estupendas en Madrid. Ahora se va a transformar en un espacio, parece, para cursos y para talleres, y está en transformación, pero yo lamento que desaparezca ese espacio en Madrid. Ese viaje a ninguna parte también nos interpela, es decir, realmente hacia dónde nos estamos moviendo en el presente, y esas preguntas quedan abiertas para el espectador. Diario de Jonás, por su parte, es una gran instalación donde se hace un viaje, digamos, de otra forma. Es un viaje interior a base de recuerdos de los propios artistas. Es un trabajo que tiene que ver con la experiencia y la memoria, y que los sonidos y las partituras acompañan esa experiencia intimista. Otro tema que aparece en esta exposición a través de la obra Agujeros Negros, que se realizó entre 2003, arrancó en 2003 y ha sido ahora reformulada y ampliada, es decir, es una nueva pieza realmente. Su antecedente fue Noticias en Tierra de Nadie, que era una pieza de radioarte, y que también ahora está planteando lo verdadero y lo falso, y que invita al espectador a que se implique. Toda la exposición lo hace, y yo creo que toda la obra de Jerez e Iges
puede ser más política, más poética, más intimista, puede llevarnos a territorios diferentes, pero sobre todo no dice por dónde tenemos que ir. Jerez e Higes plantean problemas en la confianza y yo creo que desde su punto de vista en la certeza de que el espectador es suficientemente inteligente como para que sepa discernir y haga una reflexión sobre aquellas cuestiones que se le están planteando. Podríamos seguir hablando de otras piezas, pero bueno, me voy a parar aquí y le paso la palabra a Gloria Picazo, que ha trabajado, como os decía, en numerosas ocasiones, ha escrito mucho sobre Concha y tiene una larga experiencia con ella de trabajo. Pues sí, gracias. Y yo voy a retomar, Alicia, donde tú lo has dejado. Tú has hablado de la década de los 60 y los 70. Entonces yo cuando conocí a Concha ya era la década de los 80, estábamos ya en otra situación. Y yo creo que en el momento que conocí a Concha, que fue en una exposición, en un espacio que yo trabajaba en Barcelona, en Metrono, yo creo que Cataluña le dio muy buena acogida a Concha, porque recuerdo, claro, en Cataluña veníamos de una tradición de todo el movimiento conceptual muy potente, ¿no? de todos los Muntadas, Francesc Torres, Francesc Abad, Eugenia Balcells, Àngel Ribé, bueno, todo el grupo muy potente trabajando a lo largo de los 70. Y es cierto que en Madrid, ¿no?, eras una figura un poco solitaria, ¿no?, y con muy poco contexto, ¿no? Y lo cierto es que Barcelona, pero no solo Barcelona, porque Metrónom surgió por iniciativa privada en un momento en que tampoco no estaba ni el MACBA ni el museo, no había nada, o sea que, pero veníamos de una tradición también de galerías conceptuales, la Galería G, la Sala Vinson, que dio cobertura a todo este movimiento. Y yo creo que, no sé, igual me equivoco, Concha, pero que ¿no?, encontraste en Cataluña un cierto refugio para unas prácticas que en Madrid, bueno, eran ¿no?, pues sí, con Valcárcel Medina, bueno, muy puntuales, ¿no? Claro, en Cataluña, esta mañana lo estamos hablando, la Universidad Autónoma tenía un espacio dedicado a presentar todo este tipo de trabajos con unas publicaciones muy típicas del momento, casi hechas con fotocopias, ¿no? Y yo creo que sí, que fue, ¿no?, la posibilidad para ti de sentirte un poco arropada y hacer amigos, ¿no? Y yo creo que en ese momento hiciste amigos con Francesc Abad, ¿no?, con todo el grupo. Y de ahí pues colaboraste en el Hospitaletar también, ¿no? O sea que de alguna manera yo creo que esto te hizo llegar a lo que fue Fuera de Formato, ¿no? Se generó realmente en Barcelona, entre Claro. Teresa Camps, teórica y profesora de la Universidad Autónoma, generadora de ese espacio que tú mencionas, el SPY 5-125, que era un pasillo habilitado para hacer instalaciones. Y entonces cuando ocurría esto, en Madrid estaba la exposición de pintura hecha por Juan Manuel Bonet, en que afirmaba en un texto de presentación que en España solamente había pintores, ni siquiera mencionaba escultores, ¿no? Y entonces dijimos, caray, es que aquí somos muchos que hacemos otras cosas, ¿eh? Y de ahí surgió, en principio, Surgió este proyecto, ¿no? Es decir, vamos a hacer un proyecto en Madrid en el cual se vea que estamos vivos. En la que tú eras una de las, ¿no?, de las dirigentes del proyecto, Sí. ¿no?, del alma del proyecto, y que, bueno, yo creo que sirvió de mucho. O sea, Muchísimo. es una exposición que quizá
bueno, se ha hablado de ella, pero yo creo que no se ha visto con la importancia que tuvo en este debate, ¿no? Entre que un poco también era un debate Madrid-Barcelona, yo creo, ¿eh? Sí. Porque era como mucho más pictórico Madrid en ese momento y Sí. mucho más conceptual Barcelona, ¿no? Y el hecho de, bueno, de montar esta exposición en el centro de Madrid, ¿no? Con todo este debate, yo creo que fue un punto de partida para una cierta normalización de los lenguajes artísticos en su expresión más amplia, sin tapujos, sin problemas, ¿no? Aceptado incluso ya para entrar luego en galerías, ¿no? Porque entonces ya también empezó Vijande trayendo una serie de exposiciones o trabajando con Muntadas, que hizo una de las exposiciones más bonitas que ha hecho Muntadas, que es el vacío absoluto, ¿no? De sacar todos los mensajes y dejar solo los dispositivos expositivos, que yo creo que también ya marca este vaivén, ¿no? Este contacto que me parece muy interesante y que yo creo que en ese momento fuiste una pieza clave para llevar adelante un proyecto de estas características, ¿no? En el Centro Cultural de la Villa de Madrid, ¿no? Y coincidiendo con la Feria de Arco, ¿eh? Y Que coincidiendo también con era Arco. como, Sí, en fin, sí, decir, sí. aquí estamos. Con producciones nuevas, ¿no? Y yo creo que, bueno, también me gusta destacar, ¿no? Este papel activista que tuviste en ese momento, ¿no? Que ahora vemos las cosas con distancia y parece todo mucho más normalizado. Bueno, pues ya has expuesto en el Reina Sofía, ya, pero no, los años de batalla y de dureza ahí estuvieron, ¿no? Bueno, pues yo, como decía, conocí a Concha pues como a principios de los años 80 y hemos seguido muy en contacto, he escrito mucho sobre ella y lo que quería hacer ahora es como dar unas pinceladas rápidas, porque no es contexto para hacer una gran disquisición, pero sí unas pinceladas rápidas sobre algunos de los aspectos que me han interesado mucho de su trabajo, ¿no? Evidentemente, por su formación en ciencias políticas y en música, yo creo que esto son dos ejes vertebradores de todo su trabajo que lo vamos viendo hasta hoy en día y que el empezar a trabajar con Pepe lo que ha hecho es, de alguna manera, encontrar otra vía a su formación musical, pero que me parece que no lo podemos olvidar. Y, de hecho, sus atriles y sus partituras siempre han estado ahí en el debate, ¿no? en la manera de formalizar sus piezas, ¿no? Con lo cual, para mí, la música es importante, es un eje vertebrador, como decía, son sus partituras silenciosas, borradas, censuradas, para llegar ya finalmente a introducir lo sonoro, que yo creo que sí, que introducir lo sonoro es gracias al trabajo en colaboración con Pepe, ¿no? El trasfondo político, ¿no? Que me parece importantísimo y es definitorio desde el primer día en su trabajo, ¿no? El hecho de la primera exposición que hizo en Metrónom, que ya estaban las páginas de periódicos borradas, manipuladas, dejando solo ciertas claves de lectura, ya nos estaba dando, ¿no? en un momento una forma velada, ¿no? de hablar de lo político, en un momento en que la prensa empezaba a definirse como prensa de derechas, prensa de izquierdas, ¿no? Y ahí teníamos todo un debate político importantísimo en el país, ¿no? Creo que en un principio el trabajo era muy sociopolítico y con el tiempo, ya un poco avanzado, empezó a introducir, no sé si me equivoco, pero como temas más filosóficos, en el sentido de el tiempo, la memoria, que significan un límite, ¿no? Donde ponemos los límites, y sin olvidar, eso sí, ese trasfondo sociopolítico que siempre ha estado presente, ¿no? Y hay una frase tuya que me gusta muchísimo, que dice: no a obtener una plusvalía de la miseria humana como hacen algunos, ¿no?
Y esto sería un gran debate, ¿no?, de cómo nos enfrentamos a hacer un arte político, ¿no?, que no sea evidente, que no sea bueno, pedante, que no sea, ¿no?, de alguna manera que nos permita entrar en la propuesta, pero también de una forma inteligente, tanto por parte del artista, pero también por parte del visitante, ¿no? Y esto, pues sencillamente es, y lo vemos en la exposición también, es cómo acercarse a los problemas con una posición ética, ¿no?, yo creo, frente a la obra, frente al mundo, y no dejar de ser coherente entre la obra y entre tu posición en el mundo. Y en este sentido yo creo también que Concha ha batallado muchísimo, muchísimo por el sector profesional, tanto por el sector artístico como por el sector crítico, ¿no? Colaborando, yo creo, en todas las asociaciones que ha habido en el país. Y yo creo que este es el punto también que yo decía, ¿no?, de la necesidad de tener un planteamiento ético y combativo, no solo con tu obra, sino con tu papel en el mundo de la cultura, ¿no?, y en el mundo del sector de las artes visuales concretamente, ¿no? Y esto me parece muy importante. Otro tema que hemos hablado mucho con ella y que me gusta muchísimo y que lo vemos en la exposición es el tema del proyecto, ¿no? Cómo los proyectos, que normalmente es un material que no lo solemos ver si no estás muy, muy cerca de los artistas, como para ella el proyecto se convierte en casi una pieza, ¿no? Yo siempre estoy diciendo que finalmente a ver si llega a hacer una exposición solo de proyectos, ¿no? Y aquí vemos algún ejemplo, ¿no?, de cómo el proyecto está, pues las imágenes que ha sacado, está, si es necesario, el recorrido que ella como performer va a realizar en un determinado espacio, están las partituras, están los textos, están, como se ve en una vitrina, los pequeños textos que iba incidiendo a lo largo de su recorrido como performer. Es decir, todo esto conforma un grupo de trabajo previo, ¿no?, que, como digo, no se suele ver, pero que me parece realmente importante y que espero en algún momento que llegues a hacer la exposición solo de proyectos, ¿no?, para que se vea, bueno, con la dedicación que lo has tratado, y que, bueno, todos sabemos que muchas veces el proyecto es un folio con un dibujo y aquí se acaba la historia y tú dices, ah, sí, ya lo veo, ya lo entiendo y ya está. En cambio, ella desde el primer día lo ha cuidado muchísimo, ¿no? Hay unos temas muy recurrentes, como por ejemplo lo vemos y hemos hablado, ¿no?, el tema de la utopía, ¿no? Y esto es algo que se va repitiendo, se va repitiendo. Esta mañana hablábamos también con Pepe, que ha hecho una intervención cuando nos estaban grabando, ¿no?, muy interesante, que es decir, cómo estas piezas que aquí se resignifican, ¿no?, cómo el paso del tiempo, los contextos, las situaciones políticas, bélicas que se producen a cada momento en nuestro mundo, también de alguna manera van aportando ciertas lecturas añadidas, ¿no? Y en este sentido, la mesa que está presente en la primera planta, ¿no?, referente a las utopías rotas, Bazar de utopías rotas. el bazar de utopías rotas, pues estábamos hablando de cómo en estos momentos y con todo lo que está pasando en el mundo se puede hacer una reflexión casi a partir, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, de la configuración de Europa como reunión de estados, como hay algún estado, Concha decía, bueno, pero hemos tenido que sacar Gran Bretaña porque ya no forma parte de la Unión Europea, o sea, como la pieza de alguna manera, ¿no?, va revitalizándose, reconformándose, ¿no?, con los hechos políticos que van pasando. E incluso introducía, ¿no?, todo, bueno, explícalo, dilo tú, que lo has Bueno, dicho no, muy simplemente bien. buenas tardes. Era el tema, bueno, Bazar de utopías rotas, lo podrán ver arriba. Es una pieza, una instalación casi más bien, que es una larga mesa, que es en el fondo simula ser una mesa
en la que los mandatarios de la Unión Europea se van a reunir para tratar los temas que sean, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la mesa en cuestión está sobre espejo. En ese espejo están escritos algunas de las infracciones, según Amnistía Internacional, realizadas por esos países que conforman la Unión Europea, infracciones a los derechos humanos. Y además es que sobre la mesa hay platos y vasos y copas llenos de cristales rotos con escritos ilegibles autocensurados. Y debajo de la mesa, cubiertos por la bandera de la Unión Europea, aparte de los equipos de sonido que nos llevan los sonidos que conforman la obra, hay todo un montón de ropa vieja amontonada. Naturalmente, en mi opinión, en la nuestra opinión, aunque originalmente quizá no era una idea que estaba latente, pero se ha precipitado con el paso de los tiempos y también de la reflexión, pues naturalmente los cristales rotos a mí me recuerdan a la Kristallnacht, a la noche de 1938, en donde empieza la persecución de los judíos por parte de los nazis, de los judíos y de otras etnias, por supuesto. Y la ropa de debajo, pues a la Boltanski puede ser, obviamente, esos restos de ropa pues de los que mataban en los campos de exterminio, que tampoco eran solo judíos, obviamente, y que ciertamente pues genera a partir de ahí, diríamos, la construcción de una nueva Europa. Parece que Europa nace de ahí, hay que construir otra cosa, hay que resignificar las cosas, ¿no? Y entonces junto a eso hay nada menos que el sonido de gente hablando de su utopía y de las utopías, y de ahí la idea de bazar de utopías rotas que tiene el título de la obra. Y no solo eso, sino que hay un discurso por 4 locutores oficiales, por así decir, en 4 idiomas, castellano, inglés, francés y alemán, sobre lo que fue la Carta de Seguridad y Cooperación en Europa, creada en 1970 y bueno, suscrita por toda una serie de mandatarios mundiales, ¿no? Entre otros, por supuesto, los miembros de la Unión Europea de entonces. Entonces, pues, como dice Concha, discursos relativamente güeros, porque muchos de esas ideas maravillosas, otras utopías también a otro nivel, en este caso oficial, tampoco se han cumplido después. Entonces, claro, en esas estamos, ¿no? Y cada día se está viendo que esas cosas, pues obviamente se van resquebrajando un poco más, ¿no? Y entonces esa es un poco también una obra que se va, digamos, se va rehaciendo a sí misma y se va destruyendo a sí misma. Yo querría añadir un dato que hasta ahora no lo hemos añadido en relación con esa pieza, y tiene que ver con el origen. El origen, que es una obra radiofónica transmitida en directo por la radio austriaca en el año 93. En ese momento estaba sucediendo a pocos kilómetros de Austria la guerra de los Balcanes. Es decir, no podemos olvidar ese hecho que realmente condicionaba esa situación que vivía Europa en ese momento. A mí personalmente tengo que reconocer que, bueno, he hecho bastantes visitas guiadas en mi vida, ¿no? Y que cuando hay piezas de este calibre, ¿no?, que realmente te permiten adentrarte en tantas líneas, ¿no?, de reflexión, de conocimiento, ¿no?, sobre la historia, sobre cómo la historia se reescribe, se rehace, me parece que es lo mejor que puede pasar, ¿no? O sea, la pieza está allí, la pieza tiene su presencia, pero tú cuando estás haciendo la visita, y yo cuando me he encontrado con este tipo de piezas, que te permite, ¿no?, expandir, 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 y como acabas de decir, o sea, no olvidemos el momento en el que surge, que es la guerra de los Balcanes, ¿no?, que son muchos datos que nos pasan desapercibidos y que es cierto, o sea, son piezas que exigen por parte al espectador, que le exigen que realmente haga el esfuerzo, ¿no?, de centrarse y de reflexionar sobre la propuesta, ¿no? Y yo creo que esto es lo mejor que puede pasar ante una pieza, ¿no? Bueno, seguiré con mis pinceladas. Los textos, claro, ¿no? El texto forma parte desde el primer día casi, ¿no?, del trabajo de Concha, ¿no? Es como la palabra, ¿no?, la palabra escrita, ¿no?, manuscrita,
con todo tipo de materiales, construida con todo tipo de materiales, pues ha sido un eje también, un eje decisivo para tu trabajo. Y es la palabra escrita, pero también es la palabra oída, ¿no? Leída por ti, por él o por otras personas, ¿no? Y esto también le da todo al lenguaje, le da una cualidad artística importantísima, ¿no? Y los textos, bueno, queremos entender lo que dice un texto, pero tú nos lo impides. Y hasta incluso ayer yo te pregunté, ¿qué estás escribiendo en la performance? Y te negaste a contarme lo que estabas... Pero si es un texto autocensurado, es un texto autocensurado. O sea que no, nos quedamos con la duda de qué es lo que estás escribiendo, ¿no? Pero me parece muy bien, ¿no? Toda esta reflexión que viene, ya os digo, desde esos trabajos con la vanguardia, ¿no? Todos manipulados ya en los años 80, ¿no? Y que comentabas una cosa que me gustó también mucho, que es: intento compartir con el espectador esa sensación de ahogo que se produce cuando no se puede expresar libremente lo que uno siente, y no solo por razones políticas o sociales, sino por razones a veces muy, muy personales. Y esto me gusta mucho porque es, ¿no? Claro, el problema personal, ¿no? Como persona, como artista en este mundo, ¿no? Y como tus propios problemas, ¿no? Cómo se relacionan con problemas más generalizados, ¿no? Y ahí yo creo que, bueno, has incidido, es una constante en tu trabajo y ahí vas, ¿no? El tiempo es otro tema importantísimo, ¿no? El cómo aprender el tiempo, el paso del tiempo. Y esto lo explicas muchas veces a través de la obsolescencia de los objetos, ¿no? Entonces ahí hay una mirada que con Pepe a veces decíamos, es la melancolía, ¿no? O es la ironía, ¿no? en la utilización de determinados objetos, ¿no? Que no sé cómo vosotros lo veis, pero a mí sí que, bueno, sí que me parece, bueno, este contemplar esta, ¿no? Yo me acuerdo de esta pieza que es un banco recuperado con la lana encima, ¿no? Que te ha ido acompañando a lo largo de múltiples exposiciones y que, bueno, en definitiva trasluce una cierta nostalgia también, ¿no? Es un objeto muy bonito, se mantiene perfectamente, pero hay algo de tiempo perdido, de tiempo pasado, de tiempo que no volverá de alguna manera en los usos, en las costumbres, en los hábitos, ¿no? Y ahí, bueno, es una manera como muy especial de abordar el tiempo, y eso nos saca que frente a estos objetos, por llamarlos viejunos, no en el sentido despectivo de la palabra, se añaden las nuevas tecnologías sin ninguna preocupación y experimentando cada vez más, ¿no? Con cada nueva aportación que se os ofrece, ¿no? Y luego volvemos un poco a lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Ese tiempo interior, ese tiempo personal con ese tiempo exterior, que sería todo el contexto de lo social, ¿no? Y decías, los objetos arrastran una carga al ser objetos reutilizados, contienen su propia memoria y una carga plástica importante, ¿no? Y lo mismo sucede con todo el mundo de las imágenes que recuperas, ¿no? El recuperar la memoria, ¿no? Yo creo que quizá eres una de las primeras artistas en el contexto español en hablar de la memoria histórica y de recuperación de la memoria histórica. Después ha habido ya, ¿no? Cuando realmente a nivel político se ha puesto más sobre la mesa el cómo se recupera la memoria histórica, que todavía estamos ahí en este tema no resuelto, que vamos 2 pasos hacia adelante y 4 para atrás, ¿no? Yo creo que has sido una de las primeras personas en reflexionar sobre este tema, ¿no?
Luego también creo que otro tema muy importante en tu trabajo es cómo respondes a los espacios, tanto, sobre todo, espacios museísticos, espacios galerísticos, espacios inusuales, inhabituales para el arte contemporáneo, y con tus intervenciones yo creo que realmente también has marcado una manera muy especial de trabajar. Yo recuerdo esa pieza en el Círculo de Bellas Artes, en la escalera, ¿no?, que se ha vuelto ya como una fotografía icónica de tu trabajo, ¿no?, con esos peldaños manipulados, ¿no?, con los textos, y luego la imagen, ¿no?, la escultura al final. Bueno, pues de allí podemos ir en el Museo Reina Sofía, recuerdo también en las escaleras de la sala del Canal de Isabel II, bueno, que recordaban mucho el desnudo bajando la escalera de Duchamp, o hasta últimamente, ¿no?, tus intervenciones en los claustrones del Centro de Arte Contemporáneo de Sevilla, que realmente se mantienen en esta voluntad de dar respuesta, ¿no?, con tu trabajo a los aspectos arquitectónicos, pero no, muchas veces no solo arquitectónicos, sino también conceptuales, ¿no?, de cómo respondes a nivel conceptual a un determinado espacio, ¿no? Bueno, y esto que también he comentado así un poco de paso, ¿no?, esta voluntad de irte adaptando, de ir utilizando nuevos medios, de no encasillarte nunca en un determinado medio, sino que ir como experimentando, por llamar la palabra, ¿no?, utilizando, bueno, el vídeo ya es algo muy admitido, pero luego todo el sistema, ¿no?, de cómo interactuar con un determinado, ¿no?, elemento para poder introducir también la respuesta del visitante, ¿no?, cómo actúa en algunas de las instalaciones. Es decir, cómo esta manera de ir bueno, admitiendo, hay artistas que no lo hacen, que se quedan siempre muy monolíticos en su propuesta, y en cambio pues alguien como tú ha ido, y gracias también a todas las aportaciones de Pepe, ha ido introduciendo, ¿no?, estas nuevas herramientas que se ofrecen a la creación contemporánea, ¿no? Y ya para acabar, quisiera con esta pieza que también está, ¿cómo es? La de las escaleras, el Bazar de Utopía. Utopías rotas, que ahora me la he vuelto a mirar, y desde luego me parece que también es una pieza como la mesa, que se reactualiza con la situación en la que vivimos, ¿no? Y es una pieza que con el exceso, ¿no?, y el barroquismo de las Barbies y de toda esta mitología, de todos los objetos que acompañan en estos momentos todo lo que es la infancia, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, nos están llevando, yo creo, a un proceso de infantilización de la sociedad, que yo creo que en esta pieza lo pones de una manera muy evidente, ¿no?, y que bueno, y que coincide también con este mundo en que todo son emoticones, que sonríen, que te dicen guay, que no sé qué. Yo es una palabra que odio profundamente, el guay. O sea, cada vez que alguien encuentra una cosa guay, pienso, vamos mal, ¿no? Y esta pieza me recuerda mucho, ¿no?, esta crítica durísima, ¿no?, a este mundo tan, en parte, infantiloide que tenemos Buenista. en estos... No, banal. Buenista. Banal. Buenista, banal, ¿no? Y que siempre recuerdo un libro que leí hace un par de años, ¿no?, de Simone May, que es El poder de lo cookie, ¿no? Y él al guay lo llama cookie, y me parece que estamos en un mundo bastante cookie, ¿no?, y que esta pieza recoge, ¿no?, estas múltiples lecturas que, como decía anteriormente, ¿no?, me gusta muchísimo estas piezas que te permiten, ¿no?,
reflexionar sobre el mundo actual e incluso hablábamos, ¿no?, de cómo es una pieza que si ahora pudiéramos volver a ver la película Barbie, ¿no?, bueno, encontraríamos muchos nexos de unión y podríamos reformularla, reactualizarla, ¿no?, y sacar mucho más tanto de la propuesta de la película, que bueno, que tiene su relativo interés, pero no está mal verla, ¿no?, y lo que propone la pieza de Concha. Yo recuerdo, y parece una anécdota, cuando estábamos Pepe y yo construyendo la pieza para la instalación que hicimos en una exposición internacional en Alemania, en el castillo de Presteneck, que la exposición se llamó Foresight. Era la imagen de fuerza y que daba el propio edificio que llevaba en pie 400 años. No, era Bright Light. Para Foresight Sí, hicimos Foresight. Bright Light, sí, porque primero hubo Foresight, es verdad. Fue en 93. Pero la siguiente es verdad, era Bright Light, que era lo que de alguna forma la humanidad había generado en esos, en parte positivo, mirándolo en parte positivo, del pensamiento, de la investigación, de la creación, de todo ese tipo de cosas positivas en 400 años que tenía el edificio. Entonces, Pepe y yo, antes de decidir el objeto escaleras, estuvimos pensando en la construcción de un zigurat. La idea de lo que suponía en las construcciones antiguas el zigurat, que era también las pirámides Escalonadas. mexicanas, ¿no? Como escalones, ¿no? Sí. De alguna forma. Y entonces Staircase to the Heaven, como decía la canción. y entonces Escalera hacia el cielo. sí, entonces, a partir de ahí, claro, no íbamos a construir un eso porque ni él ni yo nos gustaba, digamos, hacer obras que hubiera que construir, ¿no? Preferíamos escoger objetos de la vida diaria que tú podías comprar en un almacén, etc. De ahí que entonces dijimos, bueno, la solución, lo vimos claro los dos, y era, ponemos dos escaleras, una en cada una en un sentido. Y entonces, a partir de ahí fue el origen de la construcción de la pieza, y a partir de ahí, claro, queríamos poner indudablemente las Barbies, que era lo que habíamos visto en la feria de ese año, del año 93, en Valencia, la feria del juguete, para ver qué era lo que se les vendía a los niños, y claro, encontramos que como transmisión... Para la transmisión de valores sociales. Exacto. Y entonces, claro, nos quedamos espaventados de ver la cantidad de Barbies y lo que generaba todo eso, más la multinacional Walt Disney, que las distribuía la misma multinacional, que era Mattel Toys, en España. Entonces, ese fue realmente el origen de la construcción de la pieza, en la cual pues surgen todas esas cosas. Evidentemente después les dábamos el contrapunto de coger a las muñecas Barbies con gatos, ¿no? Y demás, un poco salvajes la cosa, pero sí que era eso. Y al final, es decir, esa luz, esa lámpara de niños ingenua, que por sí tiene música, lo que pasa que nosotros no queríamos ejercitarla con músicas infantiles de caja de música, pero no queríamos utilizarla porque queríamos dar prioridad a las utopías. Pues nada. Sí, Miguel, Bueno, sí. cuando Después quieras. de tantas cosas tan interesantes que se han dicho y que tanto agradezco, como también desde luego la presencia hoy aquí de todos ustedes, claro, mi intervención desde luego será mucho menos sistemática que esta tan brillante de Gloria siempre, como quizás tampoco sea tan sistemática la poética de José Iges respecto de la de Concha Jerez, ¿no? Ese rigor conceptual del que hoy también hablábamos. Bueno, quizás ese contexto que también describía Gloria
respecto de esas dificultades para no emprender según qué prácticas, especialmente en ese contexto madrileño que describías, pues te obligaban, ¿no?, de alguna manera a no dejar ningún flanco abierto, ¿verdad?, a críticas de según qué presuntos teóricos o críticos más o menos recalcitrantes, ¿sí? Bueno, es verdad que ese paradigma no opera, pienso yo, de la misma manera en la evolución artística de José Iges, que a su vez también ofrece, cuya trayectoria también ofrece algo de resistencia respecto de esta narrativa que emprendía Alicia en el inicio de este acto y que con cierta fluidez, si se me permite manifestarlo, pues has podido, ¿no?, avanzar, ¿no? Lo retomo donde lo dejaba Alicia y has continuado, ¿verdad?, con esa narrativa, claro, muy basada en Cataluña. No sé si aquí sería pertinente citar a ese gallego eminente, o por lo menos prominente, que era don Manuel Fraga Iribarne, y evocar aquel Spain is different. No sé Cataluña, pero Spain is different, y desde luego, créanme que en esto también sí. llegó el Spain is different. Y a Cataluña menos. Cataluña estaba más cerca de Europa en esos años también, y entonces no era tan different, ¿no?, si se me permite, y bueno, con disculpas por la alusión al prohombre de rigor. Y ya la música es mucho más diferente. Ahí sí que es a lo que vamos, y si eso nos sirve desde luego para incardinar a pues esa figura que es la de José Iges, y donde acaso, adelantando a lo mejor algún argumento, ese aspecto melancólico al que te referías esté más acentuado que en Concha. Sí, hay un vitalismo enérgico, compatible desde luego con ese rigor casi militar, ¿no?, hablando de las genealogías muchas veces, y bueno, pues hay otra flexibilidad que ni siquiera los estudios de ingeniería consiguieron imprimir en José Iges. Esa es tu primera formación, digamos, universitaria, académica, ¿sí? Más allá de esos estudios, ya digo, más laxos, eso sí lo había apuntado Alicia en cuanto a la música, ¿no?, la guitarra, sí. Entonces, bueno, hay una diferencia ciertamente de edad, ¿no?, del año 41, año 51, fechas de nacimiento, algo siempre añadimos de retardo, que decimos en música, o de delay, un poco más moderno, en el ámbito de la música, tarda un poquito más en llegar, o ni siquiera llega. Es un poco el argumento que quisiera yo plantear aquí. Ese carácter, por decirlo en una palabra, desacompasado de José Iges. Es una figura así. Lo cual, bueno, pues claro, resulta, no se les escapará a ustedes, muy a menudo mucho más rico que las músicas que van perfectamente acompasadas. Claro, el otro tiene un juego de anacrusa, ¿no?, el destiempo, sí, el swing, la síncopa, exactamente, eso es. Y entonces, claro, y a veces acierta mucho, ¿no? Recordaremos también esa frase a la cual, por favor, no nos traigan segundas lecturas, pero se dice, ¿no?, que hasta un reloj estropeado da 2 veces la hora correcta al día, ¿verdad? Bueno, pues ir así desacompasado crea ciertos trampantojos que están muy presentes en esta exposición. Tú misma, Gloria, ahora lo señalabas, yo creo de manera muy pertinente, pues cómo podría parecernos desde cierta perspectiva que, claro, el uso de estas muñequitas de Barbie y demás, pues quedaría efectivamente eso, fuera de lugar, desacompasado, pero claro, la propia mecánica del capitalismo se dedica a reinstalar en el imaginario, ¿no?, y de nuevas generaciones a través de Hollywood, ¿no?, el producto hollywoodiense, y con un elemento presuntamente feminista, ¿no?, ya la perversión máxima, ¿verdad?, y una directora con cierto pedigrí y demás, con lo que al final, bueno, pues vuelve a reinyectarse en el imaginario, y esto resignifica, por aludir al título de la exposición, una obra como esta, ¿no?, que de otro modo quedaría un poco añeja incluso, o hasta ingenua. Bueno, pues al final le añade una dosis suplementaria de maldad, ¿no?, ahora vista, contemplada en 2025. También tú misma, Alicia, te referías al ojo de Polifemo, Polyphemus ai, y de nuevo pues podrían parecernos hasta naif, ¿no?, esos planteamientos de, claro, con esas imágenes que ya acusan el grano, ¿verdad?, y bueno, la propia pinta, ¿no?, de la gente ahí retratada, pues es, claro, pues noventera en el mejor de los casos, pero claro, pues es que ahora no ya solo es la vigilancia, la surveillance, ¿no?, como dirían en inglés, con ese galicismo, la surveillance, que
que detectó Foucault y analizó, ¿no? El panóptico, ¿verdad? Todo lo que conocemos. Bueno, no, pero efectivamente, como también apuntabas, insisto, pues estamos en este fenómeno que algunos pensadores describen como la surveillance, ¿no? No tanto surveillance, que te vigilan desde arriba, sino es que ya desde abajo somos nosotros deseosos los que ofrecemos nuestra geolocalización, todos nuestros datos en las redes sociales y demás, ¿no? Con lo que, de nuevo, ¿no? Esa obra que ya no sabe uno por desacompasada, si se adelanta, si en su momento no, ese juego. Volviendo a la trayectoria biográfica, que esto es tanto como decir artística, de José Iges, pues también ese desacompasamiento puede percibirse. Yo mismo acabo de aludir a esos estudios de ingeniería, ¿verdad? Ingeniería adjetivada, en tu caso, es mecánica, ¿no? ¿Cómo es el...? Industrial, perdón, industrial. En un momento histórico, ya se puede usar ese adjetivo, en el cual, corrígeme, José, si es erróneo lo que digo, pues el grueso, por no decir más bien la totalidad de aquellos aprendizajes que tú pudiste destilar, de aquellas enseñanzas que recibiste, era puramente analógico. Estábamos en términos de relés, ¿verdad? Sí. Y en ese desacompasamiento que yo planteo aquí como tesis principal, pues claro, terminas ya, ¿no? Echen ustedes cuentas, ¿no? Nació en el 51, pues estamos, eso, ya en los 70, justo en la víspera de inaugurarse el terremoto digital, la digitalidad. Con lo cual se queda punto menos que en la obsolescencia buena parte de lo que a ti te habían enseñado, puesto que los sistemas de control mecánico industrial, pues claro, quedan en otro dominio, ¿sí? Cosa que a ti te fuerza, vamos, o por lo menos te invita a replantear cosas y reaprender. En términos musicales, en cuanto a la estética musical, podría, sin forzar mucho la metáfora, la analogía, plantearse algo parecido, pienso yo, puesto que pues es de nuevo, ¿no? En ese final de los 70, principios de los 80, cuando con cierta ya prominencia pública comparece figura José Iges. Claro, pues un momento en el que, en el contexto europeo, recordaremos que Spain is different, pero se está cuestionando, contexto occidental podríamos llegar a decir, pero vamos, en el contexto europeo se está cuestionando el legado de las vanguardias, ¿sí? Entendidas tales como pues ese proyecto de la modernidad, ¿no? Surgido en la posguerra europea, que también describía Alicia, y ese optimismo, ¿verdad? Bueno, se nos puede hacer ahora ingenuo. En el ámbito de la así llamada música contemporánea, esto tiene, en el contexto europeo, insisto, su epicentro en Darmstadt, esa ciudad en la que a partir del año 1948 se organizan unos cursos de verano para reconstruir, no ya solo materialmente, sino también espiritualmente, digámoslo así, con acento alemán, así de Geistliche, pues esa cultura que había quedado absolutamente corrompida en tantos sentidos. Y bueno, pues allá emergen figuras no azarosamente procedentes de distintos países europeos. Estará el alemán Karl-Heinz Stockhausen, estará el francés Pierre Boulez, estará el italiano Luigi Nono, junto con Bruno Maderna, que fallecerá prematuramente. Aparecerá en esa colección, ¿no?, de Wolfgang Steinecke el español Luis de Pablo, también, bueno, ese pequeño zoológico europeo en ese proyecto. Bueno, siempre incorporados, insisto, en el caso español, con cierto retraso, que es lo característico nuestro, ¿verdad? Bien, claro, toda esta idea de sistematización del universo musical, sonoro, que sin entrar ahora en muchos detalles, pero tiene su, ya digo, paradigma estético teórico en el ámbito musical, en el serialismo integral, ¿no?, esa codificación extrema, entra en crisis. Se puede percibir ya en los años 70 el carácter marcadamente eurocéntrico de estos planteamientos, su propia inconsistencia formal, y serán otras tendencias que, no sorprendentemente, en Estados Unidos se habían desarrollado ya desde mediados de los 60 y que tout court se pueden asociar al minimalismo. Ahí sí que entroncaríamos con, ciertamente, no se nos pasa por alto esa misma tradición que antes se evocaba, es decir, la continuidad histórica, pero también conceptual y lógica entre las artes conceptuales y el minimalismo es muy evidente, ¿no? Figuras como Robert Morris podrían ser paradigmáticas en ese sentido, y ciertamente en este contexto cultural estadounidense esa vinculación de figuras como el propio Morris o Richard Serra con el ámbito musical era muy estrecho, con autores tales como
Steve Reich, ¿no? Que conoceremos también y que también juega con sus desacompasamientos, ¿no? En términos de fase, o sea que la metáfora tenía ese abolengo que mencionó. Philip Glass podía ser con otra tonalidad y otro sesgo, otro representante, Lamont Young, etcétera, sí. Pero en todo caso es un minimalismo que enmienda o casi critica, o en todo caso agita y estremece los planteamientos estéticos propios de la vanguardia europea, ¿sí? Ahí es donde quizás las categorías que otro músico británico, en este caso, ¿no? Michael Nyman, él sí que contrapone frente a esa idea de la música de vanguardia, música europea, la música experimental, ¿no? La experimental music más anglosajona en todo caso, ¿sí? Bien, pues claro, cuando amanece vital, profesionalmente, artísticamente José Iges, es ese momento donde con algún antecedente tan fantástico como el recientemente desaparecido y ya muy llorado Eduardo Polonio, sí, una intuición poderosa, y él viniendo también de ese mundo, bueno, darmstadtiano, pero bueno, ya había tenido, pero no había tenido aquello mucho arraigo. Y es más bien tu generación, en el contexto español, la que emprende el camino vinculado al minimalismo, ¿sí? El colectivo El Infante, en aquel contexto, desde luego. Bien, decíamos antes que Spain is different, que las cosas aquí son diferentes, o desde una perspectiva algo más triste y negativa, o que ni siquiera son. Algo así podemos decir del minimalismo musical en España. No pudo ser porque, siendo la práctica musical, en el sentido más, si se quiere, académico, de vanguardia o avanzado, como quieran ustedes adjetivarla, eminentemente sostenida por instituciones públicas, ¿sí? Con las ventajas, pero también las dificultades que esto apareja. Gloria, antes, claro, hablabas de un contexto, especialmente Cataluña, de galerías, ¿no? Ese sí. De hecho, lo que podemos, permítanme el paréntesis, relacionar con la música en este contexto, pues habría que hablar de iniciativas privadas también, ¿no? Joan Prats también, ¿no? Mestre Escuadrén, Mundo Miró, mecenazgo privado. Bueno, aquí esas tradiciones, vamos a decir, rémoras franquistas, hablaban de un poder muy centralizado que no cambia tanto como tantas cosas, ¿no? Nos estamos dando cuenta ahora, ¿no? Frente a ese optimismo que los que aquí me acompañan vivieron en primera persona, ¿no? En la transición, y luego desde otra perspectiva no cambió tanto. Esa es la tristeza, ¿no? Con la que ahora podemos atestiguar, sí, o algunas incluso cambiaron a peor, ¿no? En un sentido ya más declaradamente neoliberal. Pero ese poder centralizado estaba en la música y atrincherado en instituciones que luego se materializarían ya en la época de los 80, del 82, del PSOE triunfante, como el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, no dejaron ni una rendija para que manifestaciones tales como el minimalismo pudiesen tener apoyo, subvención, espacios de difusión, etcétera. Bueno, no sé si coincides más o menos con el diagnóstico, pero con figuras tales como Luis de Pablo, ejemplarmente, ¿no? Ejerciendo un poder omnímodo, muy concentrado, pues claro, en tanto en cuanto, como hemos dicho aquí, esto ponía en solfa, valga la expresión, los presupuestos de esa música, respecto de la cual, claro, la ajenidad del público no era un problema. Usted es que de música no entiende, es acaso sea una de las frases más dañinas que para las generaciones subsiguientes hemos padecido, pero claro, entonces eso era a su vez una enmienda a la totalidad e impedía cualquier aproximación analítica por parte de artistas visuales, arquitectos. No, esto es una cosa nuestra y no se meta mucho, claro, lo que genera al final mucha endogamia, una cosa bastante poco ventilada, por decirlo así, finamente. Yo no sé, claro, sería momento incluso de preguntar a ese extremo de la mesa para trascender esa performatividad un poco extraña, que están como centinelas aquí los artistas, o no sé, o previniendo la posibilidad de que escapemos desde las partes centrales, pero si algo de eso, y no quiero yo ahondar en una dimensión casi psicoanalítica de esto, es lo que propicia, querido José, una huida, una escapada de ese ambiente tan cerrado, tan, como digo, poco ventilado, tan poco abierto, tan poco permeable, seguimos siendo amables con las palabras, que tú percibiste en la música.
con antecedentes, además, y hay que decirlo, y con suma tristeza, por supuesto, ya que, si bien tú misma, Gloria, antes habías hablado de ese ambiente un poquito más mortecino, claro, bueno, Villa y Corte, ¿no?, de Madrid, con excepciones, y la palabra excepción parece que nos lleva a Isidoro Valcárcel Medina, ¿no?, ser excepcional donde los haya. Perdona, una institución que sí que jugó un papel muy importante en Madrid fue el Instituto Alemán. Bueno, en tanto... Que ahí sí, en el sí, arte, fue un dinamizador absolutamente, importante. sí. El antes mencionado Eduardo Polonio, pues claro, celebra ahí, sí, claro, en tanto esa excepcionalidad diplomática casi, ¿no?, de terreno en el que no se pero bueno, el que conflicto. también es pero respecto de eso, Alicia, sí, pero hasta eso, Pero muy démonos corto cuenta, Instituto Alemán. Muy corto, ¿eh? muy corto, no, y además eso decae con la transición. Pues claro, eso tenía sentido en el contexto antifranquista, en los 70, pero luego ya sí. eso que es donde pone los pies musicalmente José Iges, o sea, que ya ni eso, o sea, esa época un poco gloriosa antifranquista, bueno, ya digo, era más fácil en muchos sentidos ver una película de Eisenstein en contextos antifranquistas y demás que en los años del Destape. Sí. Esos mismos cine estudios donde sí, tal, sí. pues se prestaron a lo que se prestaron, hombre, vamos a ver. Entonces, bueno, ese es el pasado con el que estamos y donde las cosas son más complejas. Lejos está, evidentemente, celebrar de la más remota manera el franquismo y lo que eso aparejaba, pero sí la crítica, por supuesto, a la bonomía incuestionable de lo que vino después, puesto que algunos de sus desastres aquí se testimonian y creo que con esos desastres dialogan muchas de las obras que nos acompañan ahora en este edificio, ¿sí? Como decía. Pero bueno, muy bien señalada ese apunte, Alicia. Y en todo caso, el antecedente al que sí que quería referirme antes, dentro de ese, bueno, relativamente mortecino y siempre muy institucionalizado, Villa y Corte, insisto, ambiente madrileño, también podía ser el de Zag, evidentemente, ¿sí? Con esa, si se me permite, con el deje centralista, acaso entre las pocas y no única virtud de Madrid, de acoger a gente periférica y díscola, una canaria de nacimiento tenemos aquí, una maña, con perdón, sí, y en aquel momento pues también había acogido a otro canario eminente, como era Juan Hidalgo, y más periférico y lejano todavía, Walter Marchetti, milanés de origen, y allí coinciden, ¿no?, en Zag, en la fundación, junto con Ramón Barce, sí. Pero ¿qué sucede con Juan Hidalgo? Pues lo mismo. Entiende que su ambiente musical es inhabitable. Una persona, recordemos, siquiera para dejar constancia una vez más de esto, que al hablar de Juan Hidalgo hablamos precisamente del primer compositor español que estrena una obra en Darmstadt, ese epicentro de la modernidad del que habíamos hablado. Sí, el primer compositor español que realiza una obra de música concreta, con Pierre Schaeffer, ¿sí? Eso sí, bueno, pues es este compositor, para poner en perspectiva el establishment musical, que se muere sin el Premio Nacional de Música, ¿no? Sí que consigue el Premio de Artes Plásticas, ¿no?, paradójicamente o no, porque es ese espacio hacia el que él huye, ¿sí? Entonces yo no sé si aquí lo que estamos celebrando, ese binomio Iges-Jerez, Jerez-Iges, tiene o se puede contar también como un resultado, en lo que a ti concierne, de una escapada hacia otro ambiente donde, no sin dificultades, evidentemente, pero sí se puede conseguir una libertad estética y unos planteamientos y sobre todo, una conversación. Yo creo que lo que sí pudisteis generar, Nacho Criado, habéis hablado de fuera de formato, y era, oye, vale, está esta conversación o algo que lo parece narco, pero hay otras conversaciones. Simón Marchafit sería otro paradigma en este sentido, decir, bueno, podemos abrir otras conversaciones que se impidieron en este país en música. En música esta era la conversación. ¿No? Eso agotó también, por supuesto, el desarrollo de manifestaciones como el free jazz. Que esto, ¿no?, el jazz cuando empezaba a ser un poco rarito tampoco podía contar con ningún apoyo tal. Bueno, así nos ha lucido el pelo todavía hasta la época reciente. Bueno, no hablemos de manifestaciones vinculadas al rock también más experimental. Claro, pues Luis de Pablo, claro, si aquí había una batería, esto ya no podía entrar. Pues claro, a ver si vamos a poner en cuestión lo mío, y porque esto sí que debería resultar, ¿no?, apallado y cuestionablemente, y qué planteamientos, ya digo, que en última instancia son, en términos estéticos, si quieres, los de la vanguardia, con esa idea de progreso, pero en última instancia los de una modernidad incuestionada, ¿no? Ni siquiera en el más leve sentido habermasiano del término de la posmodernidad como proyecto inacabado de la modernidad, o como queramos expresar o traducir esa expresión. Bueno, eso de la posmodernidad no quisieron abrir ese expediente, efectivamente, que es básicamente de lo que hemos hablado, de lo que has empezado tú hablando. Eso se llama posmodernidad, poner en crítica, ¿verdad?, es así en síntesis. Claro, yo entiendo ahí, José, que tú encontraste otro ambiente, otro clima, otra esfera donde realizar unas prácticas fuera de esos corsés que sí te habías encontrado en el plano musical. Sí, ¿puedo hablar?
Tú Por mandas. supuesto. Posso parlare? Por supuesto. No, pues digo, porque ya se va haciendo un poco tarde. Bueno, perdón, si me he extendido. Pues cierra. Cierras. Sí, no sé. Es que son muchas cosas, como decía nuestra amiga. A ver, es que es demasiado, quizá hay cosas demasiado esquemáticas. Evidentemente, habría que, en mis orígenes, habría que plantear también el tema del grupo El Enfante, toda una serie de gente que estábamos haciendo cosas distintas, no solo minimalismo, pero sí, fundamentalmente, una realidad que iba fuera de lo que nos habían enseñado nuestros maestros de la nueva música europea, y particularmente hablo de Luis de Pablo, claro, en este caso, en mi caso, cuidado. Y naturalmente esa ida por parte de alguna gente también al universo Cage, pero también al universo Fluxus de alguna manera, en fin. Hemos tenido la influencia en aquel tiempo, por ejemplo, de Philip Cornell, ayer hablaba de él en mi performance, ¿no? Entonces, o sea, hay una serie de connotaciones y de referencias sentimentales, ¿no? Hay una, por ejemplo, lo que yo hice ayer no deja de ser una crónica sentimental. Dedicatoria es una crónica sentimental y por ahí se puede ver, aunque mucha gente que estuvo aquí no está hoy, pues cómo se puede perfilar todo ese tipo de cosas que es mi propia biografía musical y artística, ¿no? Y humana. Pero más allá de eso, en mi caso, y eso ha influido en el nuestro, una de las realidades fundamentales ha sido, digamos, el arte radiofónico. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque Quería yo que se mencionara de una vez Pero la si es que- cosa esencial que a mí me llamó la atención y que me atrajo enormemente para empezar a trabajar con Pepe. Sí, Así pero de además, claro. hay otra cosa, o sea, ese punto de fuga, en mi caso, o sea, me lo ha procurado la radio, porque yo hice Ars Sonora, y entonces eso me procuraba un punto de fuga respecto de las cosas que creía que importaba que se produjeran y que se difundieran y publicitaran en este país. No ya es mi trabajo, sino el trabajo de mucha otra gente. Una especie de ventana y de oídos abiertos a todo lo que se había venido haciendo y se iba a hacer en el futuro. Pero también y sobre todo cuando de pronto se crea el Grupo Ars Acústica, grupo internacional vinculado a la Unión Europea de Radiodifusión, pero mucho más allá de eso, vinculado a toda una serie de productores y de profesionales y de artistas que estaban ya haciendo un montón de cosas de mucho interés en todo el mundo y sobre todo en Europa, pero también en Estados Unidos, y también en Japón y también, bueno, en fin, Canadá, Australia. Entonces, claro, eso a mí me permitió una apertura y conmigo toda una serie de otra gente, a ese tipo de realidades que, por supuesto, rebasaba con mucho el paupérrimo panorama de la música contemporánea en España. Con mucho. Entonces, ¿qué más me da realmente? O sea, ¿qué más me da no estar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando? ¿Qué más me da? O sea, realmente, ¿no? Pues que estén ahí los que quieran y que sigan, ¿no? Por ejemplo, pues es un ejemplo, ¿eh? ¿Y qué más me da que no me den el Premio Nacional de Música? Pues bueno, pues que no me lo den, ya está, no pasa nada, ¿no? Tampoco me importa. Entonces, quiero decir, estas son realidades que son así y ya está. Tú tienes, o sea, yo creo que lo decía en un poema Cavafis, ¿no? En la vida un sí o un no de pronto importa y cambia la vida, ¿no? Pues eso, en un momento dado dices un sí o un no y ya toda la vida te cambia. Pues es así, en mi vida ha sido así y en la de todo el mundo, ¿no? Y ya está, no hay mucho más que decir. Bueno, y si se me permite, por retomar y cerrando a lo mejor ese capítulo, y no sé si otro, si hay alguna intervención, bueno, yo celebro, ya que Gloria lo ha apuntado y lo ha predicado respecto de Concha, pues celebro mucho, José, que no sea del todo cierto lo que acabas de decir, porque bueno, ese que más da, eso podía no entenderse, podía llevarte a ti. Lo que más me da a mí. Eso, justamente, sí. Bueno, sí, pero que, como también por otra parte se destila de tus propias palabras, eso no ha propiciado digamos, una cosa aislada, digamos, una cosa, ¿no? Tu melancolía viene pero de otro lado, y más bien, igual que se ha hablado de la no actividad, sino casi militancia de Concha en tantísimas asociaciones, organizaciones, hablemos de MAF, hablemos desde IAC, pues también has hecho lo propio. O sea, frente a ese mundo, José, donde no se ha consolidado ninguna asociación
digna de ese nombre en el ámbito musical. Era bueno, esos modelos románticos de la vanguardia al final también hablan, claro, el genio está muy mal visto que se asocie, claro, el genio es un genio individual, solo hace falta, ¿verdad? Y además muy pocas mujeres, evidentemente, pueden, ¿no? Muy pocas genias conocemos en la historia, entonces eso de abrir así el coto no pega. Pero claro, tú sí, bueno, si ya Sonora evidentemente ha sido un hoyo abierto, subrayabas, y lo de abierto estaba muy claro, y tanto agradecemos, y nunca lo haremos lo suficiente, que en un espacio como Ars Sonora, evidentemente, pero hay que añadir ahora evidentemente, por si acaso no programabas lo que a ti te gustaba. No. Y eso pues nos ha facilitado mucho la vida a otros para seguir haciendo lo mismo. No, ¿no? programaba... Porque eso hubiese sido una cosa que, por amplia como queda clarísima que sea la sabiduría y el conocimiento y el talante positivo de José Iges, pero hubiese sido un proyecto que a lo mejor no habría durado los 40 años que estamos celebrando. Esos No, gustos tuyos. Al abrir una cosa al espacio público, comprometido con una radio pública, pues has creado un panorama de juego que otros intentamos, con toda nuestra buena voluntad, mantener igual de abierto por lo menos, y ahí está la vigencia que ha tenido. No has mencionado tu presidencia también en la AME, la Asociación de Música Electroacústica. Has hecho muchas cosas por la comunidad. Y en Ars Acústica. Y en Ars Acústica, como miembro fundador, efectivamente. Bueno, eso que otras figuras, no menos admiradas desde luego por mí, vaya eso por delante, pero en otro registro, han sido absolutamente ajenas. Otros pioneros de los artes conceptuales y de tal que tenemos, y bueno, y está muy bien, cada uno toma sus decisiones, pero bueno, también uno que no pierda de vista en qué mundo quiere vivir. Si quiere vivir en un mundo en el que cada uno hace con total autonomía su arte y no sé cuánto, o donde dedican tiempo, que no es poco, y esfuerzos, y se llevan bastantes decepciones, porque estas cosas ya sabemos que lo de trabajar así para el colectivo siempre tiene muchos peajes, ¿verdad?, de mucho sentido, y bueno, yo creo que es una de las cosas que también debemos agradecer desde luego y celebrar, ¿no? Porque además invocan esa colectividad que aquí puede estar presente de una manera más abstracta, pero que en vuestras respectivas biografías se ha manifestado y de muchas otro maneras. aspecto como teórico del arte sonoro. Con una serie de libros que han sido y son muy importantes en el panorama. Y en combinación con eso, dice ya por completar el plantel, claro, se podían hacer tantas cosas, comisario. Una cosa que también, claro, para el que esté obsesionado con su programa artístico y no sé cuánto, pues otra pérdida de tiempo, otra pérdida de prestigio, y otro tal, claro, eso abrir el juego, traer por vez primera a España tantas voces que, claro, otras generaciones nos han cambiado la vida, y ya digo, un ejercicio paralelo, si se quiere, al de Ars Sonora, es un ejercicio de generosidad, claro, no cabe otra palabra, y bueno, pues al contemplar ya desde cierta tarima o cierta atalaya una trayectoria como la tuya, pues son, claro, verdaderos promontorios así, dice, claro, es que esto también. Y claro, todo esto condiciona, determina, para mí enriquece tu trayectoria artística, claro. Yo querría decir una cosa, y es para volver a la realidad de nuestro trabajo común que se refleja en esta exposición. A mí, ya empecé a decirlo antes, me interesó muchísimo, digamos, en la forma de acometer el arte sonoro en el caso de Pepe. Es decir, yo venía evidentemente de renegar de la música, es decir, teniendo en mi ADN, digamos, las estructuras de Bach, por ejemplo, sin embargo, yo no quería seguir por ese camino, y verdaderamente fue Juan Hidalgo quien me ayudó, digamos, a ver que la música podía ser otra cosa, y además que podía ir a las raíces de lo que podía ser básicamente la música, que era un arte del tiempo, del silencio, de la duración. La falta, digamos, podía ir a esas raíces. Y entonces, cuando yo conocí, ya después de que nos habían presentado 80 veces, pero no nos habíamos reconocido, Pepe y yo vi que en ese momento yo tenía ganas de ir por unos caminos en los que se incorporase el arte sonoro, pero por una parte no tenía ningún oficio al respecto. Tampoco tenía el conocimiento suficiente, aunque había tenido evidentemente relación con Philip Corner, con Wolf Hostel, no lo olvidemos también, y con Juan Hidalgo sobre todo, y Esther, y el grupo Zag en general. Entonces, pero al mismo tiempo, Pepe también tenía ganas, digamos, lo primero que me habló fue de hacer, que a él le interesaba hacer objetos que fueran también sonoros,
Es decir, me habló de eso, que después no ha sido el centro nuestro para nada. Pero entonces dije, oye, pues sí, pues oye, y bueno, a partir de ahí empezamos ya a construir en el año 89 en unos proyectos que ya estaban iniciados, que eran invitaciones a mí por una parte y a él por otra. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar haciendo, pues, a partir de la idea que yo desarrollaba, por ejemplo, en la capilla del oidor, que era transgresión de tiempos, el tema del tiempo. Entonces, a partir de esa idea, digamos que yo desarrollé una parte visual y él desarrolló una obra sonora en la cual, recuerdo porque la hicimos en Cuenca, la hizo él en Cuenca, y yo estaba allí. En el Laboratorio de Música Electroacústica de Cuenca. Sí, entonces... Gabinete. Sí, GEME. Sí. Entonces, claro, digamos que fueron todavía proyectos separados, pero sin embargo nos íbamos acercando, digamos, en otra forma de hacer, que ya después él le habían invitado al Festival de Música de ese año en Alicante, y entonces resulta que él iba a hacer una obra que iba a sonar por todo el castillo del Alicante. Y entonces... Está aquí. Entonces, es claro, una de las que está en el espacio documental. Aquí está. Y Punto entonces, singular. Entonces dijo, ¿tú podías hacer una intervención visual? Y yo dije, pues sí, claro. Y entonces yo empecé a generar lo que podía ser un circuito para llevar al espectador de forma ladina y poniéndole trampas a lugares de escucha importantes, donde sonaba la obra de él. Y entonces ese fue, digamos, ya el preludio, hablando en términos musicales, de ya el año siguiente, en el año 90, él ya tenía, ya se había creado Ars Acústica, entonces ya había una relación con una serie de gente de fuera de España, entre ellos Pinotto Fava, que era el responsable de este tipo de prácticas en la RAI, Audiobox. Y claro, y generaba el Festival de Audiobox, otra cosa que también está aquí en la sala de documentación. Y entonces ahí realmente ya dijimos, pues podemos hacer una obra conjunta. Y entonces ya empezamos a trabajar con el 1 más 1, 3, en el cual nuestra experiencia, y con eso ya acabo mi discursillo, con eso, digamos, iniciamos la capacidad de libertad que en un momento dado nos podía permitir a mí seguir unas rutas que normalmente no seguía, porque yo era un coco con patas, punto. Y entonces cuando se me metía una idea en la cabeza era con sujeto, verbo y predicado, sin moverme ni un milímetro. En cambio, en el caso de Pepe era todo lo contrario. Él empezaba a crear las cosas como si fuera una labor de filigrana. Una cosa iba creándose con otra y ahí venía la metodología de la radio, claramente. Es decir, en el cual se podía meter el discurso, se podía meter los tiempos y se podía, digamos, construir de una forma mucho más libre. Y entonces a mí eso me resultó enormemente sugerente para que pudiéramos crear unas obras comunes. Y de ese modo, cuando nos dicen, no, tú haces la parte visual, tú la sonora. No. Cuando nosotros creamos, nos empleamos a fondo tanto en las imágenes como en el sonido de forma conjunta. Evidentemente, en muchos casos nos hemos peleado muchísimo, claro, porque peleado más que era discutido en un sentido más discursivo, ¿no? No de llevar los trastos a la cabeza, pero sí porque de ese modo digamos, el método y la obra en común ha tenido una plataforma realmente común. Bueno, ¿qué punto final ha puesto? Yo quiero poner un punto final con una cosa que no se ha dicho hasta ahora y que quizás sería importante decir, porque está en la exposición y se puede verificar en la exposición. Es el hecho de que nosotros hemos trabajado el ámbito de la performance de manera diferente. Ayer, por ejemplo, se pudo comprobar que nosotros performamos
qué verbo tan maravilloso, de manera muy diferente. No digo de qué madera porque estuvo muy claro ayer y ya está. Y estará en la documentación que tenga el centro y que se pone en la página web, etcétera, etcétera, para quien no haya podido venir, etcétera. Pero para quien pueda venir aquí sí que hay cosas ahí que se pueden ver y oír. Por ejemplo, cuando hicimos una performance como la de Límites del Decorado en Canarias, que está ahí, qué pelazo tenía yo entonces, o cuando hicimos, por ejemplo, Nick en La Habana, en Barcelona, también en los años 90, una era en 99, la otra en 94, por ahí me parece, nosotros hacíamos las cosas de manera muy diferente, porque como Concha es un coco con patas, como dice, y yo tengo un carácter más barroco, y más sonoro y más de los medios de comunicación, entonces tenía que hacer otro tipo de cosas. Y nos costó mucho trabajo hasta llegar a ese tipo de historias, conseguir que cada cual hiciera lo suyo y Dios en lo de todos, punto, ¿no? Sin embargo, y ahí está, se pueden ver, y cualquiera puede ver que eso ocurre ahí, ¿no? Vale, son válidas, son perfectas y ya está, pero ocurre eso. Sin embargo, en Viaje a Ninguna Parte ya no ocurre eso. O sea, Viaje a Ninguna Parte, que son las performances, las acciones que hicimos en el espacio de arriba de Tabacalera, el abandonado, el astroso, el fin del mundo, en Madrid, no nos pusimos de acuerdo para nada. O sea, simplemente cogimos cada cual una de las sillas de allí, que eran como nuestro alter ego, y nos pusimos a hacer burradas por el edificio y punto pelota. Y Fernando Baena grabando con un vídeo, un tipo que sabe muy bien grabar acciones, claro. Y se ha acabado. Y luego editamos, montamos y no pusimos sonido o no, y se acabó. Esa es otra manera. La manera que llega un momento en el cual no tienes nada que decir. No te dices nada, simplemente actúas y ya está. Porque tienes un bagaje común suficiente para decir, bueno, ya está. No hay que explicarse nada. No nos explicábamos nada. Íbamos y pam, 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 y se acabó. Es un estadio diferente. Y aquí se puede ver. Bueno, eso indica que realmente y hay una compenetración y una base y un trabajo, es decir, un conocimiento mutuo que os ha permitido ya, es decir, ya no ni siquiera poneros con un papel delante de la mesa y yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, sino tirar para adelante porque ya estáis con un bagaje muy, muy complejo y muy rico. Bueno, yo creo que podemos dejarlo aquí. Gracias a todos, gracias a Santiago Olmo, que nos ha dado a todos la oportunidad de hacer esta exposición, de encontrarnos aquí entre amigos o gente que realmente tenemos un respeto unos por otros y respecto al trabajo que estamos haciendo. Y gracias a los poquitos que habéis resistido. No, al final hemos acabado en empate. Que era lo que pretendíamos desde el principio, ¿eh? Habrá revancha. Por eso hemos alargado bastante esto. Sí. Bueno, así que gracias. enhorabuena a todos por haber conseguido que hagamos empate. Esto es una charla performativa. Claro. Ay, yo me voy a Gracias. sacar esto.